A continuación, con los temas de infectología, vamos a avanzar un tema que aparte de ser importante dentro del examen de residencia por el número de preguntas que frecuentemente caen, es importante ya que es una enfermedad que se considera una pandemia global, ¿no? Estamos hablando acerca del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA, y también vamos a hablar de la infección por VIH, que como vas a ver más adelante, si bien ambos términos se relacionan, son distintos. Como te mencionaba aquí en esta diapositiva, ves que ambos términos se relacionan, pero son distintos. La infección por el VIH, ¿no?, es esa a la cual nos referimos como la infección producida por el virus del VIH. En cambio, el SIDA es la fase final de la infección por el VIH. Es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tiene como etiología principal al VIH, es la fase final de la infección por este virus. Si hablamos un poco de historia, allá por la década de los 80, el SIDA se descubrió en los Estados Unidos, en un grupo, en una pareja de homosexuales que tenían una neumonía muy atípica, ¿no?, y que estaba producida por un hongo que en esa época todavía tenía otro nombre, ¿no?, como Pneumocystis carini, hoy en día denominado Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Una neumonía por un Pneumocystis jirovecii. Y también se dio el caso de otra pareja que tenía un sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, estos son los primeros casos en los cuales se ha identificado como SIDA. Sin embargo, aún no se conocía con exactitud el agente etiológico que producía esta infección. Posteriormente, un año después, se aisló al agente etiológico causal de este síndrome, ¿no?, y se identificó como un virus retrovirus, es decir, hablando más propiamente del VIH. Es así como año tras año se fueron descubriendo nuevas técnicas de tratamiento, de diagnóstico, se investigó más acerca de su infectividad y de su fisiopatología. Al día de hoy se sigue descubriendo más y más nuevos fármacos antirretrovirales para el tratamiento de esta enfermedad, también nuevos mecanismos moleculares, ¿no?, por el cual se produce su infectividad. Es importante recalcarte que esta enfermedad, pues lastimosamente al día de hoy no tiene cura, aunque ha habido casos excepcionales en los cuales por diferentes métodos se ha podido evidenciar la eliminación casi total del virus. Después, recordarte que esta enfermedad, como te he mencionado antes, es una pandemia a nivel global, ¿no?, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? Si bien tiene presencia en absolutamente casi todos los continentes, ¿no?, tiene mucha más presencia en la África subsahariana, por ejemplo. Entonces, a continuación, voy a darte un enfoque más fisiopatológico y tratamiento, ¿no?, y el enfoque epidemiológico lo vas a ver con mayor exactitud en la parte de salud pública. Bien, vamos a hablar un poco acerca del virus. El virus de VIH es un retrovirus, es lo primero que tienes que saber, ¿sí? Y dentro de la subfamilia de los retrovirus pertenece a los lentiviridae, a los lentovirus. Existen dos subtipos de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Los más frecuentes, evidentemente, o el más frecuente es el VIH de tipo 1. Y dentro del VIH tipo 1, el grupo más frecuente es el M. ¿Sí? Entonces, tenemos que el más frecuente
es el VIH1 y dentro de este el más frecuente es el M, ¿sí? Esta es la forma virológica más frecuente del VIH. VIH tipo 1, subgrupo M, ¿sí? Entonces, si describimos un poco la estructura de este virus, vamos a decir que es un virus icosaédrico, ¿no? Tiene una forma icosaédrico y describiendo de adentro hacia afuera, pues tiene los siguientes componentes. Principalmente tiene un ARN. Recuerda que este es un virus ARN, ¿no? Y tiene dos enzimas. Una que es la transcriptasa inversa como principal y la otra es la integrasa. La integrasa es aquella enzima que va a permitir el acoplamiento del genoma vírico con el genoma de la célula infectada. Más externamente tenemos una nucleocápside. Esta nucleocápside está compuesta por la proteína nucleoide P24. Más externamente tenemos la matriz, que está compuesta por la proteína P17, ¿no? Y ya en la superficie, envolviendo al virus, tenemos el componente glucoproteico, que es importante sobre todo para el acoplamiento y la interacción del virus con la célula que va a ser infectada. Estamos hablando de la glucoproteína P120 y la glucoproteína GP41. Entonces, estas dos van a actuar a nivel de la adhesión a la célula que se va a infectar, ¿no? La glucoproteína GP120 principalmente y la otra, la glucoproteína GP41. Entonces, esos son los componentes, ¿no?, que tiene básicamente nuestro virus del VIH. A continuación vamos a hablar acerca del ciclo de replicación. Bien, una vez que el virus del VIH, por los mecanismos que vamos a explicar más adelante, ha ingresado dentro de nuestro organismo, va a tener interacción con las células que tengan un receptor de tipo CD4, principalmente los linfocitos T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos a nuestro virus, ¿no? El virus interactúa con los receptores CD4, ¿no? Va a interactuar con los receptores CD4, ¿no? Y a su vez va a interactuar con otros dos correceptores que van a permitir un mayor acoplamiento del virus con la célula. Estos dos correceptores son el CXCR4 de los linfocitos y el CCR5 de las células del sistema monocítico macrofágico, ¿sí? CCR4 de los linfocitos T y el CCR5 que está presente en las células del sistema monocítico macrofágico, ¿no? Entonces, el virus, por la glucoproteína GP120, va a interactuar con el receptor CD4 de las células y a su vez va a haber otros dos correceptores, el CXCR4 de los linfocitos T y el CCR5 de las células del sistema monocítico macrofágico, que van a permitir el acoplamiento y la fusión de la membrana. Una vez que ha habido la fusión de membrana, ¿no?, el ARN del virus, ¿no?, se convierte en un ADN. Esto mediado por la enzima transcriptasa inversa, ¿sí? Esta transcriptasa inversa es la que permite que el ARN del virus se transforme en un ADN. Este ADN, mediante una enzima denominada integrasa, ¿sí?, que es una enzima propia del virus, va a permitir la integración del ADN vírico con el ADN normal de la célula infectada, ¿sí? Va a permitir la integración del genoma vírico con el genoma de la célula infectada. Una vez que ocurre esto, ¿no?, el sistema enzimático del virus, y ayudado por la célula también, va a permitir un proceso de transcripción de proteínas, transcripción y traducción.
se van a formar nuevas proteínas y estas proteínas van a ser la nueva cobertura de las nuevas réplicas virales, ¿sí? Se van a formar nuevas proteínas, van a formar otra vez un nuevo virus mediante un sistema de ensamblaje, es decir, tanto el ARN como las enzimas, ¿no?, se van a integrar dentro, se va a formar la nucleocápside y evidentemente se va a formar la cobertura, ¿no?, las nuevas glucoproteínas GP120 y GP41. Una vez que se produce el ensamblaje de los virus, pues por lisis celular salen a la luz nuevos viriones, ¿no? Entonces se repite el proceso infectivo. Estos nuevos viriones van a ir a infectar a otras células, se va a producir el mismo sistema de fusión-acoplamiento, transcripción inversa, transcripción de otras proteínas y otro nuevo ensamblaje, ¿no? Entonces, esa es la forma por la cual se produce el ciclo de replicación del virus del VIH. La transmisión. Bien. La principal vía de transmisión del VIH es sin duda la vía sexual, ¿no? Otras vías también son la vía sanguínea, ¿no?, tanto por vía parenteral, sobre todo en usuarios de drogas de vías parenterales, o en transfusiones sanguíneas. Y la tercera forma es la vía materno-fetal, también denominada vía perinatal o vía vertical, ¿no? Entonces son las tres principales vías de transmisión. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos decir, ¿no?, de que el virus del VIH no se transmite, por ejemplo, por compartir baños públicos, no se transmite por compartir piscinas, no se transmite por recibir abrazos de una persona infectada, ¿no? Solo se transmite por estas tres vías: sexual, sanguínea o vía materna. Vamos a hablar un poco de la vía sexual. Te he indicado que la vía sexual es la más importante de las tres y la que se produce con mayor frecuencia la transmisión del VIH. Dentro de esta vía sexual, evidentemente, la forma más eficiente para transmitir el VIH es el sexo anal, y después del sexo anal, el sexo vaginal receptivo. Estas son las formas por las cuales se transmite con mayor eficiencia el virus del VIH. Y dentro de ellas, evidentemente, la más importante y la forma más importante de transmisión es el sexo anal, ¿no? La vía sanguínea había una época en la cual era bastante importante su forma de transmisión, ¿no?, pero ha bajado drásticamente. Primero, porque muchos de los pacientes drogadictos han disminuido considerablemente el consumo de la heroína vía intravenosa. Pasa que antes, ¿no?, los pacientes que eran drogadictos compartían jeringas, ¿no?, y estas jeringas posiblemente podían estar contaminadas con el virus y de esa forma se producía la transmisión. Y también por las transfusiones sanguíneas, ya que las donaciones que se realizaban antes no tenían un screening tan minucioso como el de ahora, ¿no? Entonces, actualmente se ha reducido bastante esta forma de transmisión, primero porque, como te comenté antes, se ha disminuido el consumo de drogas por vía parenteral, ¿no?, pero también actualmente se realiza un screening riguroso, ¿no?, sobre todo cuando se realizan transfusiones sanguíneas. Una vez que se produce la donación de la sangre, esta pasa por una serie de métodos serológicos para descartar distintas enfermedades, y dentro de estos métodos serológicos también se descarta el VIH. La vía materna, pues, se produce principalmente en una mujer que está infectada por el VIH, ¿no?, y que evidentemente no está recibiendo tratamiento antirretroviral. La vía materna o transmisión perinatal se produce, como te he indicado, en una mujer que está infectada y no está recibiendo tratamiento antirretroviral. Entonces, la transmisión, más propiamente hablando, la transmisión al feto se puede realizar durante todo el periodo del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre.
También se puede realizar la transmisión durante el trabajo de parto, ¿no? Y el parto mismo. Y también se puede realizar la transmisión durante la lactancia materna. Es por eso que en las mujeres infectadas con VIH está contraindicada la lactancia. Entonces estas son las 3 formas principales por las cuales mediante la vía materna o perinatal se puede transmitir el VIH al feto. Hablando un poco acerca de la historia natural del VIH, ¿no? Es importante conocer esta, sobre todo para ver los métodos de diagnóstico, ¿no? Entonces, en la parte que tú ves con un color azul, vas a ver el recuento de los linfocitos T. Y en la parte que está con rojo, tú vas a ver las copias virales que se encuentran en el plasma. Entonces, tú ves que en las primeras semanas de infección hay una disminución de los linfocitos T, ¿no? La 6ª semana de infección, disminución de los linfocitos T. Y a su vez hay una elevación de la carga viral. Bien. Esta primera fase, ¿no?, que se llama periodo ventana, es importante ya que algunos métodos de diagnóstico no van a detectar la infección por el VIH. Posteriormente pasa esta fase, entramos a una fase de latencia, en la cual hay una ligera recuperación de los linfocitos CD4 y hay una disminución también de la carga viral en el plasma. Esta fase de latencia dura bastantes años, como tú puedes observar, ¿sí? Hay una leve recuperación de los CD4 y hay una leve progresión solamente de la carga viral. Llega una parte, que es la fase rápida, en la cual hay un descenso abrupto de los linfocitos TCD4 y hay una replicación exponencial de la carga viral, ¿no? Es aquí en la cual hay una disminución excesiva de los TCD4 donde aparecen las enfermedades oportunistas, ¿sí? Y es aquí donde ya el paciente entra en la fase final, que es la fase SIDA o de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Hasta evidentemente llegar a la muerte. Entonces, estas son básicamente los principales periodos dentro de la historia natural de la enfermedad de SIDA. La infección primaria, el periodo ventana, la fase de latencia, ¿no?, la fase SIDA, la aparición de enfermedades oportunistas y posteriormente la muerte. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico del VIH es netamente serológico o por la demostración de la infección del virus del VIH, ¿no? Entonces, dentro de los métodos serológicos tenemos el examen ELISA y la técnica del Western blot. El examen ELISA, ¿no?, denominado también ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, es la primera prueba que se realiza para ver si el paciente está o no infectado con VIH. Esta prueba es muy sensible, pero es poco específica, por lo que una vez que se realiza una prueba de ELISA, debemos confirmar la infección con otra prueba de ELISA, o sea, debemos realizar 2 pruebas de ELISA. Y una vez que estas 2 pruebas salgan positivas, debemos confirmarla con una técnica más específica. Y esta técnica más específica es la técnica del Western blot, ¿no? Entonces, 2 resultados de ELISA en diferente tiempo más un resultado positivo del Western blot son un diagnóstico de certeza de infección por VIH. El examen de ELISA y la técnica de Western blot entonces tienen esta principal dificultad, ¿no?, que no pueden detectar los anticuerpos en el periodo ventana. Entonces, para detectar los anticuerpos en este periodo, ¿no?, se ha realizado otro tipo de técnicas en las cuales no se detectan solamente anticuerpos, sino se detectan al ácido ribonucleico mismo del virus, ¿no? Estamos hablando de las técnicas directas que incluyen
la PCR, o sea, la reacción en cadena de la polimerasa para VIH, y la detección del antígeno P24. También existen otras técnicas de última generación, mucho más amplificadas, ¿no?, para detectar los ácidos nucleicos virales, que pueden detectar en etapas bastante tempranas y con cargas mínimas. Entonces, estas técnicas directas, de las cuales el PCR y el antígeno, la detección del antígeno P24, permiten el diagnóstico de infección por VIH incluso en el periodo ventana. Bien, a continuación te voy a hacer un esquema básico más o menos por el cual se puede realizar el diagnóstico de VIH. Te había indicado que iniciamos en un principio con una técnica de serología, ¿no? Empezamos principalmente, aún en la actualidad, con la técnica del ELISA. Entonces, nosotros realizamos un ELISA a un paciente que sospechamos que tiene infección por VIH. Tenemos dos caminos. Uno, que el resultado me salga positivo, ¿sí? Y otro, que el resultado me salga negativo. Si el ELISA me sale positivo, debo repetir otro ELISA. Si este ELISA también me sale positivo, hago la técnica del Western blot. Y si este Western blot me sale positivo, aquí digo que este paciente con certeza está infectado con VIH. Infección por VIH, ¿sí? Entonces partimos primero por un ELISA positivo, hacemos otro ELISA, si nos sale positivo hacemos recién un Western blot, y si el Western blot es positivo, ¿no?, nos confirma recién que este paciente está infectado por VIH. Tenemos otro camino en el caso que sea negativo. El caso que sea negativo, tenemos dos opciones. Una, la primera, o está en un periodo ventana. Para esto tenemos que hacer un cálculo. Debemos decir al paciente, ¿no?, cuándo aproximadamente ha tenido un contacto de riesgo, ya sea sexual, o sea por alguna transfusión sospechosa, o un contacto de drogas por vía parenteral, pero principalmente un contacto sexual sospechoso. Si esto ha ocurrido en un periodo entre las 2-4 semanas, estamos en un periodo ventana y es probable que el ELISA que estemos realizando en ese momento sea negativo. Por el contrario, si estamos a partir de la semana sexta, octava, ¿no?, ya se pueden detectar algunos anticuerpos. Y absolutamente en la semana 12, ¿no?, posterior a un contacto peligroso o sospechoso, a la semana 12 ya se detectan absolutamente siempre los anticuerpos en el VIH. Entonces, un ELISA entre la semana 8 y la semana 12, ¿no?, un ELISA negativo nos puede dar casi la certeza de que ese paciente no está infectado por VIH. Entonces, una vez que tengamos un ELISA negativo en esas semanas entre la octava o 12, podemos descartar el VIH, ¿no? ¿Cuándo descartamos el VIH? Sobre todo en aquel paciente que ha pasado esas 8 o 12 semanas después de un contacto de riesgo y el paciente pues no presenta clínica de una infección en estadios tempranos. Por ejemplo, no presenta un síndrome retroviral agudo. ¿Cuándo vamos a volver a realizar este ELISA, aunque el resultado sea negativo? Cuando teniendo un paciente con un resultado negativo tenga alta sospecha clínica, ¿sí? Alta sospecha clínica. En este caso vamos a volver a realizar un ELISA, ¿sí?, si tenemos alta sospecha clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que aún con el ELISA negativo el paciente, por ejemplo, tenga un síndrome retroviral agudo
o presente linfadenopatías en lugares donde antes no existía, ¿sí? Entonces, solamente en este caso de alta sospecha, vamos a volver a realizar otro ELISA. Si no tenemos esa sospecha clínica bastante alta, directamente descartamos el VIH. ¿Qué pasa si estamos en un periodo ventana? En un periodo ventana, directamente vamos a utilizar técnicas directas. Es decir, en el periodo ventana, ¿no?, vamos a utilizar directamente la PCR o reacción en cadena de polimerasa para el VIH. Si esta PCR es positiva, nos da el diagnóstico de VIH, de infección por VIH. Si esta PCR es negativa, descartamos también la infección por VIH. Pero en esta PCR no necesitamos saber si el paciente está o no en un periodo ventana, porque ya en este mismo periodo ventana te puedes realizar el diagnóstico de certeza, a diferencia del ELISA y del Western blot. ¿Qué pasa si en el ELISA que hemos realizado por segunda vez tenemos un resultado negativo, ¿no? Este resultado negativo nos descarta también la infección por VIH, porque nos está indicando que el primer ELISA es un falso positivo, ¿sí? Entonces no tenemos que hacer absolutamente nada, a excepción, otra vez te repito, que si estamos presentes en un periodo ventana, ¿no? Pero si no estamos en un periodo ventana y estamos encima de las 8, 12 semanas, pues un ELISA tomado por segunda vez que sea negativo, ¿no?, invalida el primer ELISA positivo. Es decir, asumimos que el primer ELISA es un falso positivo. ¿Qué pasa si después de estos dos ELISAs el Western blot también sale negativo? De la misma forma, si el Western blot, a pesar de los dos ELISAs positivos, sale negativo, pues también descarta la infección por VIH, ¿no? Entonces, tanto un PCR positivo como un Western blot positivo, después de dos ELISAs positivos, nos dan la infección por VIH. Un ELISA negativo en las 12 semanas posterior a una exposición sospechosa, como una relación sexual sospechosa, 12 semanas después, si tomamos el ELISA y sale negativo, y este paciente no tiene sospecha clínica, descartamos el VIH y no realizamos absolutamente nada más. Solamente volvemos a tomar otro ELISA, si este es negativo, si el paciente tiene alta sospecha de infección, como un síndrome retroviral agudo. En el caso de que el segundo ELISA sea negativo, asumimos que el primer positivo de ELISA ha sido un falso positivo y por lo tanto también descartamos VIH, ¿no? Si el Western blot es negativo, también invalidamos los otros ELISAs y descartamos el VIH, ¿no? Y evidentemente una técnica directa como un PCR negativo descarta también una infección por VIH. Entonces, ¿cuándo es positivo? Te lo repito otra vez. Cuando después de dos ELISAs en tiempos separados, ¿no?, tengamos un Western blot positivo, infección por VIH. O si en una técnica directa, aún en un periodo ventana, la reacción en cadena de polimerasa para VIH nos sale positiva, también recién decimos que hay una certeza de infección por VIH. Actualmente, estas técnicas se ha creado un ELISA de cuarta generación. Y este ELISA de cuarta generación no solo detecta anticuerpos, ¿no?, también detecta antígenos frente a la proteína P24. Por lo tanto, ha acortado bastante el tiempo por el cual se pueda diagnosticar VIH por este método, ¿no? O sea, ya prácticamente a las 4 semanas o 2 semanas, incluso con un ELISA de cuarta generación, se puede diagnosticar el VIH.
pero con ELISAs convencionales, pues el esquema que te he mostrado en la anterior diapositiva. Bien, la infección por VIH, bueno, tiene otras enfermedades que están relacionadas, ¿no? Que se producen durante la historia natural de la enfermedad del VIH. Entonces, estas enfermedades, la CDC de Estados Unidos las ha dividido en 3 categorías. Y solamente la categoría C, las enfermedades que están presentes en la categoría C, son las que son definitorias de SIDA. ¿Sí? Solo las enfermedades que estén presentes en un paciente con infección por VIH, solo de la categoría C te dan la definición de paciente SIDA. No es necesario que te memorices toda esta diapositiva que tú ves aquí, porque evidentemente son muchas enfermedades, pero sí tienes que conocer algunas que pueden ser bastante importantes. Como representante de la categoría A, sin duda, está el síndrome retroviral agudo. Dentro de la categoría B, para mayor facilidad de tu estudio, puede ser lo siguiente. Dentro de la categoría A, fácil, síndrome retroviral agudo. Dentro de la categoría C te aprendes la mayor parte de esas enfermedades y evidentemente las que no estén entre la A y la C pues tienen que estar dentro de la categoría B. Para hacer un repaso, por ejemplo, dentro de la categoría B están la candidiasis, pero la candidiasis solamente oral, la candidiasis vaginal, la displasia cervical in situ de cervix, la leucoplasia oral vellosa, la púrpura trombocitopénica idiopática, la listeriosis, una EPI y un herpes zóster de repetición. Bueno, para hacer algo más sencillo, la clasificación de la categoría C de la fase SIDA, vamos a decir que la candidiasis de tráquea y bronquios es de fase SIDA, no la oral ni vaginal, ¿no? El cáncer de cervix es fase SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué más buscamos? Buscamos la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Esta enfermedad está dentro de la categoría C y define a un paciente como un paciente en fase SIDA. Los linfomas, todos los linfomas que te acuerdes, linfoma de Burkitt, inmunoblástico, cerebral primario, no importa, pero principalmente esos 3, ¿no? También se relacionan con la categoría C de la fase SIDA. La neumonía, pero por neumocystis jirovecii. La toxoplasmosis cerebral. La criptococosis extrapulmonar, ¿no? Entonces, principalmente son estas enfermedades las cuales te puedes aprender para relacionar la categoría C con un paciente SIDA, ¿no? La tuberculosis pulmonar, la neumonía por neumocystis jirovecii, los linfomas Burkitt, inmunoblástico, cerebral primario, la toxoplasmosis cerebral, la criptococosis extrapulmonar y otras enfermedades, ¿no? Entonces, algo práctico que puedes hacer es aprenderte la categoría A, que es fácil, un síndrome retroviral agudo, ¿no? La linfadenopatía generalizada y algunas enfermedades características de la fase C. Y todas aquellas que no están entre la A ni la C, pues pertenecen a la categoría B. Hay otra clasificación inmunológica, ¿no? Que nos divide al paciente con infección con VIH en 3 categorías. Al que está en categoría 1, si tiene más de 500 linfocitos TCD4 por microlitro. La categoría 2, si el paciente está entre 200 y 499 linfocitos TCD4 por microlitro. O la categoría 3, aquellos pacientes que tienen menos de 200 linfocitos TCD4 por microlitro. Esto sí es importante que lo recuerdes. Definimos como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cualquier paciente que tenga algún criterio de la categoría C que has visto en la anterior diapositiva, o si el recuento de linfocitos TCD4 es menor de 200 por microlitro, ¿sí? Entonces, esa es la definición de SIDA, ¿no? Es por eso que te decía que la infección por VIH y el SIDA, si bien se relacionan, no son lo mismo. SIDA es aquel paciente con infección por VIH, evidentemente, que tenga algún criterio de la categoría C. O si dentro del recuento de linfocitos tiene un recuento menor a 200 por microlitro. Bien.
A partir de ahora vamos a ver algunas características de algunas enfermedades que se relacionan con la infección por VIH. Y posteriormente vamos a ver enfermedades propias de la categoría C, las enfermedades denominadas oportunistas, ¿no? Estas enfermedades que definen como fase SIDA en un infectado por VIH. Bien, el síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo es un síndrome que aparece en el periodo ventana, que está presente en el periodo ventana donde no se detectan anticuerpos. Aparece en las primeras semanas de infección, entre la segunda y sexta, o sea, en el periodo ventana, ¿no? Y se caracteriza por un síndrome retroviral como cualquier otro síndrome, ¿no? Semeja mucho a una gripe, es un paciente que te va a presentar fiebre, te va a presentar diaforesis, fatiga, mialgias, artralgias. En ocasiones se presenta como un exantema, ¿no? Y a veces también úlceras en mucosas, pero principalmente como una gripe, ¿no? Un síndrome retroviral agudo. O sea, recuerda que en esta fase, ¿no? Si tú tienes a un paciente con sospecha de infección por VIH y presenta esta sintomatología, quiere decir que todavía está en un periodo ventana. Y en esta fase, el ELISA y el Western blot no nos sirve. En esta fase, para diagnosticar VIH, directamente usamos la PCR, ¿sí? La reacción en cadena de polimerasa para el virus VIH. Bien, a partir de ahora vamos a ver infecciones oportunistas que están dentro de la categoría C, ¿no? Que define como fase SIDA. Vamos a empezar a hablar acerca de la neumonía por Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii es un hongo, ¿no? Y la infección se produce cuando hay menos de 200 linfocitos T CD4 por microlitro. Clínicamente se caracteriza por una neumonía subaguda, es decir, hay una fiebre ligera, hay tos seca y hay leves molestias. Y en la placa de tórax, como tú ves aquí, en la diapositiva, como tú puedes observar, es una placa, ¿no? Que te muestra un patrón intersticial, ¿no? No ese patrón de condensación propio, ¿no? De las neumonías típicas o agudas, ¿no? Es un patrón atípico, subagudo, de patrón intersticial bilateral, ¿no? Aparte de la radiografía, el diagnóstico se va a realizar mediante visualización directa del hongo, es decir, mediante tinción con platametamina, como aquí estás observando, o mediante inmunofluorescencia, ¿no? A partir de la obtención de muestras de esputo, por ejemplo, o del lavado bronquiolo-alveolar. El tratamiento de esta neumonía por Pneumocystis jirovecii se realiza con cotrimoxazol de primera elección. La tuberculosis. Bien. La tuberculosis en un paciente infectado con VIH aparece cuando tienen todavía un conteo de linfocitos relativamente alto, ¿no? 350 microlitros. Aquí ya puede aparecer la tuberculosis. Tienes que recordar que la tuberculosis es la enfermedad definitoria de SIDA más frecuente y también con la que mayor mortalidad se va a relacionar el SIDA, ¿no? Entonces la tuberculosis es la enfermedad definitoria de SIDA más frecuente. Evidentemente no voy a tocar temas epidemiológicos ni fisiopatológicos de la tuberculosis, ya que sería un tema entero, ¿no? Y los vas a ver con algo más de detalle en la parte de salud pública. Sin embargo, te recuerdo de que la tuberculosis es una enfermedad pulmonar propiamente, ¿no? Pero puede presentarse como también forma extrapulmonar por la diseminación del Mycobacterium tuberculoso. En el paciente normal, que es inmunocompetente, o sea, que no esté infectado con VIH, la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente de presentación. La tuberculosis en un paciente infectado con VIH aparece cuando el recuento de los linfocitos está por debajo de los 350 por microlitro, ¿no? Los linfocitos TCD4. Algo que tienes que recordar dentro de la tuberculosis y el paciente VIH es que la tuberculosis es la enfermedad definitoria de SIDA más frecuente, ¿no? Y también con la que se va a relacionar con mayor mortalidad un paciente infectado por VIH. Es decir, un paciente con VIH, si tiene tuberculosis, ya se define como paciente en fase SIDA, ¿no?
Y esta tuberculosis es la enfermedad definitoria de SIDA más frecuente. Y a su vez, esta tuberculosis también se relaciona con mayor mortalidad en los pacientes que tienen SIDA. Hablando un poquito acerca de la etiología de la tuberculosis, pues es evidentemente el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? La parte fisiopatológica de fármacos y medicamentos las vas a ver un poquito con más detalle en la parte de salud pública, donde vas a estudiar los esquemas propios de la tuberculosis, ¿no? Aquí solamente estoy haciendo una mención como una enfermedad que está dentro de la categoría C, definitoria de SIDA. El tratamiento de la tuberculosis en un paciente con VIH también se realiza de la misma forma que en un paciente en la población general. Es decir, vas a utilizar los mismos esquemas y por el mismo tiempo, ¿no? Utilizarás isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Al igual que en la población general. El tiempo del esquema también es el mismo, ¿no? Solamente hay una excepción, ¿no? En los pacientes con VIH que tengan tuberculosis y su recuento de linfocitos TCD4 sea menor a 100 por microlitro, solo en este caso vamos a recomendar tratamiento por 9 meses, ¿no? Solo en este caso hay esta excepción. En los demás pacientes con VIH y tuberculosis, el esquema y el tiempo de tratamiento es el mismo que en la población general. Otra característica de la tuberculosis en paciente con VIH es, por ejemplo, en la población general, la tuberculosis se presenta con mayor frecuencia como una forma pulmonar, como estás viendo aquí en el gráfico, ¿no? Es de hecho una enfermedad clásicamente pulmonar, ¿no? Sin embargo, en el paciente con infección con VIH, ¿no?, la forma extrapulmonar es más frecuente que la pulmonar misma. Es decir, que hay una diseminación ya sea hematógena o por distintas vías del Mycobacterium y que llegan a otros órganos, ¿no? Y son estas formas extrapulmonares las formas de presentación más frecuente en el paciente con VIH, ojo. La candidiasis. Dentro de las infecciones micóticas o por hongos, la candidiasis es la más frecuente, ¿sí? Lo que tú ves aquí en la diapositiva es el famoso Muget o candidiasis oral, ¿no?, que se trata de esas placas blanquecinas que están adosadas a la mucosa y que se pueden desprender fácilmente mediante una espátula. Estas mismas placas que pueden aparecer en la mucosa oral pueden aparecer en otras mucosas, por ejemplo en la mucosa vaginal, dándonos una infección vaginal, conocida como candidiasis vaginal. Tanto la candidiasis oral como la vaginal están clasificadas dentro de la categoría B de los pacientes con infección por VIH. Si estas mismas placas aparecen a nivel del esófago, de los bronquios o de la tráquea, esta candidiasis ya no pertenece a la categoría B, pertenece a la categoría C. Es decir, estamos definiendo a este paciente con SIDA, ¿no? Solo en esos tres casos, candidiasis esofágica, bronquial y traqueal, la candidiasis pertenece a la categoría C definitoria de SIDA. La oral y la vaginal pertenecen a la categoría B. El tratamiento de esta candidiasis se realiza con antifúngicos como el clotrimazol y el fluconazol. La toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis cerebral es otra enfermedad oportunista, también está incluida dentro de la categoría C, es decir, es una enfermedad definitoria de SIDA. La toxoplasmosis cerebral aparece cuando el recuento de linfocitos TCD4 es menor a 200 por microlitro. Las manifestaciones pueden ser variadas, incluyen fiebre, cefalea, convulsiones y en algunos casos también focalidad neurológica, ¿no? El diagnóstico lo vamos a realizar mediante imágenes y también mediante serología o reacción en cadena de polimerasa para toxoplasma. Mediante imagenología, en la TAC craneal vamos a observar lo que tú aquí ves en la imagen, ¿no? Una imagen de masa, ¿no?,
lo que tú ves aquí como un redondito, una imagen que hace en masa, que tiene realce de contraste en anillo. Tú aquí ves la imagen que hace de masa y alrededor ves como una coronita, ¿no? Ese es el realce o contraste en anillo. Evidentemente, esta imagen no es patognomónica o solamente propia del toxoplasma. También las puedes observar en un absceso cerebral de distinta etiología, ¿no? Pero esta imagen en un paciente con VIH y con este recuento de linfocitos tiene que hacerte sospechar mucho, pero mucho a una toxoplasmosis cerebral. Aunque te recuerdo, esta imagen no es patognomónica de la toxoplasmosis y puedes verla en otras patologías como unos abscesos cerebrales, por ejemplo. Entonces, apoyados en esta imagen, podemos realizar serología para toxoplasma, ¿no? O directamente realizar una reacción en cadena de polimerasa para detectar a este parásito. El toxoplasma, recuerda, es un parásito. El tratamiento de esta toxoplasmosis cerebral se va a realizar con la combinación de sulfadiazina más pirimetamina. Y la profilaxis primaria la vamos a realizar con cotrimoxazol. La criptococosis. El Cryptococcus neoformans es un hongo, ¿sí? Y es la causa más frecuente de meningitis en el paciente con VIH. Entonces, este cuadro se va a presentar cuando el recuento de linfocitos TCD4 sea menor a 100 por microlitro. Las manifestaciones clínicas de la criptococosis, meningitis por criptococo, es un cuadro de meningitis subaguda. Para esto vamos a irnos hacia el tema de meningitis, en el cual te había especificado las diferencias entre un cuadro agudo y un subagudo, ¿no? Un cuadro subagudo es de un inicio más larvado, ¿no? El paciente no presenta mucha fiebre, la cefalea es menos intensa, etc. Entonces, en un paciente con este cuadro de cefalea leve moderada, de fiebre febrícula, ¿no? En un paciente VIH, ¿no? Debemos sospechar de una meningitis subaguda. Y si sospechamos de una meningitis subaguda, tenemos que sospechar más propiamente del Cryptococcus neoformans. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante estudio del líquido cefalorraquídeo, es decir, vamos a hacer una punción lumbar y estudiar las características del líquido cefalorraquídeo. Como es una meningitis subaguda, lo que vamos a evidenciar es una elevación de los linfocitos, por ejemplo, ¿no? También una hiperproteinorraquia, es decir, elevación de las proteínas y disminución de la glucosa, pero principalmente una elevación de los linfocitos. El antígeno del criptococo por técnica de látex es también una técnica bastante útil, ya que detecta con mayor exactitud la infección por criptococo. O también, como aquí tú puedes observar, ¿no? La visualización del hongo propio, lo que ves en celeste, mediante la tinción de la tinta china. El tratamiento de esta meningitis por Cryptococcus neoformans se va a realizar con anfotericina B o fluconazol. Bien, la diarrea en el paciente VIH. Bueno, en todo paciente que tenga VIH, si presenta diarrea por muchos días de evolución, tenemos que pedirle tres cosas. Primero, un coprocultivo bacteriano. Segundo, un examen coproparasitológico para tratar de identificar algún parásito. Y tercero, tenemos que realizarle la detección de toxinas para la detección del Clostridium difficile. Entonces hacemos esas tres cosas en un paciente con VIH y que tenga diarrea. La primera, coprocultivo bacteriano. Segunda, coproparasitológico para detectar algún parásito. Y tercera, tratar de identificar o detectar las toxinas del Clostridium difficile. Bien, entonces los parásitos que causan diarrea en un paciente con VIH con más frecuencia son el Cryptosporidium, la ciclospora, la isospora y algunos microsporidios, ¿sí? El diagnóstico se va a realizar mediante la detección de quistes de estos parásitos en un examen de heces. Y el tratamiento para el Cryptosporidium es la nitazoxanida
Para la ciclospora es el cotrimoxazol. Y para los microsporidios, el albendazol. ¿Sí? Bien, ya hemos visto algunas de las enfermedades oportunistas más importantes dentro de la infección por VIH y también las enfermedades oportunistas que definen a un paciente como fase SIDA. Ahora vamos a hablar del tratamiento, pero propio del VIH, ¿no? El tratamiento del VIH se va a realizar con antirretrovirales. ¿Sí? El tratamiento antirretroviral, y esto sí quiero que se te quede claro en la cabeza, se recomienda o se realiza a todos los pacientes infectados por VIH. Hace un tiempo había varias recomendaciones, ¿no? Que eran un montón y que ahora se ha simplificado y que eso es incluso mucho mejor para tu propio estudio, ¿no? Actualmente se recomienda tratamiento antirretroviral a todos los pacientes infectados por VIH. Solamente quédate con eso, ¿no? Una vez que se inicia el tratamiento antirretroviral, debemos determinar la carga viral a las 4 semanas. Y posteriormente tenemos que hacer un seguimiento cada 3 meses. O sea, tenemos que hacer un conteo de los linfocitos TCD4 y también de la carga viral. Y recuerda, el nivel de los linfocitos TCD4 es el principal marcador inmunológico del paciente VIH. Entonces, ¿cuáles son los antirretrovirales? Bueno, esta diapositiva es bastante importante y esquemática para que puedas estudiar de manera sintetizada los principales antirretrovirales. Entonces, los fármacos que vamos a usar en la infección de VIH son inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleósido y nucleótido, inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósido, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores del receptor CCR5. Dentro de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido, el más conocido y el primero ha sido la sidobudina, el famoso AZT. Actualmente tenemos otros que tienen mejor tolerancia, como es el abacavir y la lamivudina y la emtricitabina. El tenofovir es un análogo de nucleótido, ¿sí? Todos los que están en verde son análogos de nucleósido. Recuerda, nucleósido. Solo el tenofovir es un análogo de nucleótido, ¿no? Bien. Entonces, algunas particularidades que tienen, por ejemplo, la AZT producía supresión de médula ósea, supresión de médula ósea, lipodistrofia, incluso acidosis láctica. La lamivudina presenta una reacción de hipersensibilidad, sobre todo en pacientes que tengan un HLA B5701. De todos estos, el mejor tolerado sin duda es la lamivudina, ¿sí? Y el que se usa actualmente con mayor frecuencia en las terapias combinadas antirretrovirales. Dentro de los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, el más famoso que tenemos evidentemente es el efavirenz. Sin embargo, efavirenz produce frecuentemente efectos adversos de tipo psiquiátrico y es muy teratogénico. Es decir, efavirenz, por ejemplo, no vas a utilizarlo en mujeres embarazadas infectadas con VIH. Los inhibidores de proteasa, darunavir, atacenavir y lopinavir, ¿no?, se asocian con complicaciones metabólicas como la dislipidemia, la resistencia a la insulina y efectos gastrointestinales. Los inhibidores de la integrasa, raltegravir, dolutegravir y elvitegravir son los antirretrovirales mejor tolerados y con menos interacciones farmacológicas. O sea, estos son los mejor tolerados, los inhibidores de la integrasa. Los inhibidores de la de fusión, como la enfuvirtida, como único representante, ¿no?, son antirretrovirales que se administran por vía subcutánea. Y por último, los inhibidores del correceptor CCR5, el maraviroc, como único representante, es un antirretroviral muy bien tolerado actualmente. Entonces recuerda, inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósido y de nucleótido.
inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósido y de nucleótido. De nucleósido, sidobudina, abacavir y lamivudina. La lamivudina es el mejor tolerado. El tenofovir es el único análogo de nucleótido. Dentro de los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósido tenemos a la más famoso, que es el efavirenz, aunque actualmente tenemos a la etravirina. Los inhibidores de proteasa, darunavir, atacinavir, lopinavir, ¿sí? Y están relacionados con complicaciones metabólicas como dislipidemia y resistencia a la insulina. Los inhibidores de la integrasa son los antirretrovirales mejor tolerados: raltegravir, dolutegravir y elvitegravir. Bien, el tratamiento del VIH tiene distintos esquemas, pero los principales son los siguientes. Tenemos que combinar dos inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido más un inhibidor de transcriptasa inversa no análogo de nucleósido. Por ejemplo, podemos hacer la combinación de tenofovir más emtricitabina, ¿no? Un análogo de nucleótido, un análogo de nucleósido, más efavirenz, que es un no análogo de nucleósido. O podemos usar la otra combinación, que sería lamivudina, análogo de nucleósido, abacavir, también análogo de nucleósido, y efavirenz, un no análogo de nucleósido. Este es un esquema, entonces. El segundo esquema nos dice que podemos combinar dos inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleósido o nucleótido, más un inhibidor de la proteasa. Es decir, podemos utilizar tenofovir, que es un análogo de nucleótido, emtricitabina, que es análogo de nucleósido, y el inhibidor de la proteasa, darunavir, ¿no? Y el último esquema, tenemos dos inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósido y nucleótido, más un inhibidor de la integrasa, ¿no? Que es un antirretroviral mejor tolerado. En este caso, la combinación sería, por ejemplo, lamivudina, que es un análogo de nucleósido, abacavir, otro análogo de nucleósido, y el inhibidor de la integrasa, el dolutegravir. Entonces, estos son los esquemas para realizar el tratamiento de la infección por VIH. Recuerda, el mejor parámetro para ver la inmunidad del paciente con VIH es el recuento de los linfocitos T CD4, ¿sí? Y recuerda también que la fase SIDA la definen las enfermedades que aparecen en la categoría C del paciente, ¿no? También tienes que recordar que el diagnóstico del VIH se realiza principalmente por métodos serológicos, ¿no? y por la demostración de ácidos nucleicos. Entonces, los métodos serológicos son técnicas indirectas y las técnicas directas son la reacción en cadena de polimerasa, la detección del antígeno P24. Recuerda que el ELISA y el Western blot no detectan VIH en el periodo ventana, ¿no? También tienes que recordar que las formas de transmisión de la infección por VIH son la vía sexual, que es la principal, la vía sanguínea, ya sea por vía parenteral, por infección, por drogas por vías parenterales o por transfusiones sanguíneas, y la vía materna, ¿no? Entonces, espero que te haya servido este repaso y recuerda, el VIH es un tema importante, no solamente para la residencia médica, sino también para nuestro ejercicio profesional como médicos día a día.